Hoy vamos a tener un estudio bastante interesante y le corresponde el privilegio a nuestro hermano Byron Bonilla, capitán de navío, para que nos presente un estudio. A mí me pareció muy interesante también. Así es que, hermano Byron, puede proyectar su estudio y conectar su micrófono. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Las personas que hoy nos escuchan a través de la internet, la radio, medios que nos permiten llegar a sus hogares. Un saludo muy especial de la Iglesia Puerta de Esperanza, ubicada en San Lucas, Zacatepeques. Hoy llegamos a ustedes con un estudio titulado La obediencia es necesaria para ser bendecidos. Su base bíblica se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 19. Como lo dijo nuestro estimado pastor, mi nombre es Byron Bonilla y espero que este estudio sea de bendición para ustedes. Dando inicio con el estudio, hay unos objetivos que se plasman en él, que es básicamente entender que Dios obra con una gran variedad de medios y métodos, dejar a un lado nuestras suposiciones y pretensiones y acatar los planes de Dios. Obedecer al Señor, aunque parezcan ilógicos sus mandatos. Voy a empezar con un pequeño video, no dura mucho, pero resume gran parte del estudio del día de hoy. Vamos a parar ahí el video y voy a proyectar en pantalla el capítulo 5 del 1 al 19, mas no lo vamos a leer porque vamos a ir desarrollando cada versículo en su momento. Y vamos a empezar hablando de quién era Naamán. Naamán el sirio, un personaje del Antiguo Testamento bíblico mencionado en el segundo libro de Reyes. De acuerdo al relato, era el general de los ejércitos del rey Ben-Hadad II en tiempos de Joram, rey de Israel. Entonces, en la pantalla está proyectado el versículo. Agradecería que ustedes lo leyeran en lo que yo voy desarrollando el tema que se refiere a ese versículo específico. Era un hombre de mucha autoridad y de mucho poder, el general de uno de los ejércitos más poderosos de la época. Posiblemente si lo comparamos con alguien de nuestra época, podríamos decir que es el primer ministro de un país, el ministro de la defensa, y para llegar a ocupar esos puestos definitivamente se necesitan hacer algunos méritos que destaquen ante el resto de sus compañeros para poder ocupar esas posiciones, y sobre todo una persona de mucha confianza para quien lo está nombrando. El texto dice que era un hombre grande de tamaño, también grande ante su señor. Tiene poder, goza de la estima de su rey, que lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Sobre sus enemigos que estaban a su alrededor. Podríamos decir que Naamán en esos tiempos podría decirse un héroe nacional, y les voy a decir por qué. Porque algunos historiadores como Josefo señala de que cuando están hablando de la salvación que le dio a Siria, se está refiriendo a lo que establece la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 22, lo sucedido en la batalla de Siria contra Acab, donde alguien lanzó una flecha, y ustedes sabrán la historia, que penetró en una parte que no protegía la armadura del rey y que falleció, y todo el mundo señala a que quien lanzó esa flecha fue Naamán. O sea que Dios no estaba ajeno a lo que está pasando en la vida de Naamán desde antes, siendo él un pagano. Y los éxitos que él había cosechado era porque Jehová así los había decretado. Y esto es interesante porque en ese momento usó Jehová a este hombre, como les dije anteriormente, era pagano. Y como Jehová, ustedes se pueden dar cuenta que utiliza a quien él considere prudente, a quien él crea que le va a servir para llevar a cabo sus planes. Muchas características a favor de Naamán, pero el texto dice al final, pero era leproso. Hay un pero ahí, era leproso. Detrás de toda la armadura de Naamán había un gran problema. Detrás de esa fachada invencible, él se estaba debilitando día a día,
se estaba debilitando su cuerpo, se estaba haciendo débil por su enfermedad. Esto podría parecernos muy similar a las situaciones que se presentan en la vida de cada uno de nosotros, que caminamos por la vida aparentando que estamos bien espiritualmente, saludamos, reflejamos una imagen donde todo el mundo puede decir, ay, Dios, qué bien está, o él, qué bien está, pero posiblemente escondamos en nuestro corazón una gran lepra que nos esté matando. Usted puede darse cuenta que en esta historia la lepra física de Naamán, aunque era una sentencia de muerte para aquellos tiempos que no había cura, era una enfermedad y pido disculpas por el término, pero fue el que más se asemejó sobre la base de los estudios que leí. Es una enfermedad asquerosa, pero no es tan asquerosa como la lepra que lleva uno en su corazón, rebelde contra la dirección de Dios. En muchos de los casos, no estoy diciendo que todos estamos en la misma situación, pero todos al final de cuentas señalamos un pecadito pequeño, como una pequeña manchita, como la que pudo haber dicho Naamán cuando empezó su lepra. Es una pequeña mancha, ya va a desaparecer. Entonces vamos a describir qué es pero, qué significa la palabra pero. Y la palabra es una conjunción adversativa que produce una contraposición entre dos proposiciones. Como todas las conjunciones, su finalidad es actuar como nexo, unión, enlazando oraciones, palabras, y que en el caso concreto de la conjunción, el pero lo que hace es oponer un concepto a otro para matizarlo, ampliarlo o confrontarlo. O sea que demerita todo lo anterior. Ese es el concepto, la definición de la palabra pero. Posiblemente muchos nos encontremos así. Somos personas de éxito, con muchas bendiciones, gozamos de mucha estima ante otras personas. Posiblemente en nuestro trabajo los jefes nos miren como unos ejemplos de trabajadores que gozamos de prosperidad, pero muchas veces en el fondo sabemos que hay un pero. Todos tenemos un pero. Todos escondemos algo que no lo damos a conocer. Siempre damos nuestra mejor cara. Pero en nuestra alma, algo nos hace falta. Algo empaña, algo opaca todas las bendiciones que tenemos, o gran parte de esas bendiciones. Ayer precisamente platicaba con un amigo, que es una persona que económicamente está muy bien. Y me dice, yo le platicaba precisamente de Naamán y me dijo, esas cosas me gusta leerlas, vos me llama mucho la atención. Yo le preguntaba, ¿lo pones en práctica? Pues estoy tratando. Y cuando yo veo la cantidad de recursos que él tiene, me da escalofríos porque él me dice, mira, esta situación que está viviendo el país me hace perder a mí en mis restaurantes 1 millón de quetzales al mes. En estos meses voy perdiendo 4. Yo digo, yo no estoy en esas ligas, ¿verdad? Sin embargo, él está abundante, con abundante riqueza. Pero yo le decía a él, hay un pero. En el caso de Naamán, era la lepra. En nuestro caso, ¿cuál podría ser la analogía? El pecado. No importa qué tan exitoso sea un hombre, qué tan apreciado pueda ser ante los ojos de muchos, pero mientras no permita que sea Dios la solución de su problema, a sus pecados, todas esas bendiciones absolutamente no valen nada. Al final no valen nada. El autor de Eclesiastés, Salomón, un hombre sabio en extremo, rico en extremo, pero apartado en un momento de su relación con Dios, llegó a esta conclusión. Vivir la vida sin Dios, vivir la vida siguiendo nuestro corazón, es como perseguir el viento. Todo se pierde. Todo sentido pierde significado. Esto recuerda a ese hombre rico que dice, voy a derribar mis graneros, voy a construir graneros más grandes y este gran pero va a desaparecer, pero muy equivocado estaba. Dice, no tienes por qué preocuparte, tienes muchos bienes para muchos años. Y la respuesta divina todos la saben. Necio, hoy vienen a pedir tu alma. Naamán, tan lleno de bendiciones, de riquezas, de poder, sabía que tenía una sentencia de muerte. Con todo su poder no le servía
de nada, porque no podría ganar esta batalla. La lepra. Naamán sabía que ese era su destino, morir. Eso era lo que le esperaba y podemos decir hasta el día de hoy, gracias a Dios, que la lepra ya no, casi no existe. Existe en pequeños lugares, en la China más que todo, donde hay gente que aún tiene lepra. Pero viene un día esa pequeña mancha en su piel y pensando, no es nada, y a veces nosotros pensamos así del pecado. No soy tan pecador. Es nomás una pequeña mancha en mi brazo, una manchita en nuestro currículum. Por eso hay que tener cuidado. Un solo pecado ocasionó toda la muerte, el dolor y sufrimiento que vemos hoy el día en este mundo. El pecado es la muerte y no importa qué tan pequeños los veamos, pecado es pecado. Yo siempre le decía a un amigo, mira, los pecados no se miran de abajo hacia arriba, sino que los están viendo desde arriba hacia abajo. No importa la altura que tengan, qué tan grandes sean, sino que pecado es pecado. Entonces les voy a presentar unas diapositivas para que ustedes se formen la idea de lo que es la lepra. ¿Qué es la lepra o enfermedad de Hansen? Vean a estas manos, vean a este señor, sus ojos que se han consumido. El ser humano es el único individuo que le afecta la lepra. Y se puede transmitir de formas muy variadas. Desde el momento que nosotros hablamos, esas pequeñas partículas que salen de la nariz, de la boca, ahí va mezclado el microbio y puede ser muy contagioso. Y lo que hace es debilitar donde hay mucosas y debilitar los nervios y los músculos. También se produce por estar en contacto con armadillos o comer su carne, ¿verdad? Vean la fotografía de este señor. Y armadillos hay muchos por acá en Guatemala. Pero, ¿qué significa lepra en la Biblia? En las Escrituras se hace una analogía de la lepra con el pecado. Yo les voy a pedir de que ustedes sean los que vayan leyendo lo que está en pantalla, por favor. Les decía que en las Escrituras se hace una analogía de la lepra con el pecado. No hay como la lepra entre nosotros. Sí, claro, sí hay una horrible enfermedad del alma que está arraigada en nuestra naturaleza misma y se adhiere a nuestros huesos, tuétanos, con una fuerza tremenda. Esta enfermedad es la plaga del pecado, como la lepra. Se trata de una enfermedad profundamente arraigada en nosotros que infecta cada área de nuestra naturaleza. Y oigan bien esto, cuando digo toda área de nuestra naturaleza, estoy hablando del corazón, de la voluntad, de la conciencia, del entendimiento, de la memoria, de nuestras emociones. Abarca todo. Como la lepra, el pecado nos hace repugnantes y abominables, inadecuados para la comunión con Dios y para la gloria del cielo. El pecado, como la lepra, es incurable para cualquier médico terrenal y de forma lenta pero segura nos conduce a una muerte segunda. Y lo peor de todo es que se trata de una enfermedad que ningún hombre mortal está exento. Algo que no ocurre como en el caso de la lepra. Naamán mantenía la lepra dentro de un grupo de personas. Él estaba conviviendo con el resto. Imagínense la señora, hoy hablamos del COVID-19 y que todo el mundo tenemos terror y miedo de no hablar, de cubrirnos la boca porque tenemos miedo a ser contaminados o que venga alguien de nuestro trabajo tratando de ganarse el sustento diario y que venga contaminado y que nos contamine y que se ha magnificado el terror con esta pandemia que hay, que cuando lo mencionan es sinónimo de muerte. Personas que entran a los hospitales hoy por hoy se mueren. Pero el pecado nos afecta a todos porque dice que la Escritura que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino hablando. Isaías dice, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Nosotros, a los ojos de Dios, somos leprosos espirituales. Porque todos nosotros hemos pecado y todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Lógicamente, esa no es la condición para todos. Porque antes de venir a Cristo, los que vienen a Cristo ya están justificados. Así lo dice la palabra. No hay ninguna obra, no hay nada bueno que nosotros podamos hacer para agradar a Dios, porque la Escritura dice que los mandamientos se resumen en dos. Amarás a Jehová
con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo estamos haciendo nosotros? ¿Estamos amando a Dios con toda nuestra alma? ¿Estamos amando a, Dios, a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos? Posiblemente sí, posiblemente no. Pero lo que es seguro es de que el pecado estropea las vidas de todos. Desde que el pecado entró en el mundo, ningún hombre ha tenido jamás vida plena. Dios crea al hombre para disfrutar todas las cosas. No le faltaba nada al hombre en el paraíso. Todas las cosas, no le faltaba nada. Tenía una vida plena, pero entró el pecado y le arrebató la vida, su plenitud, su integridad, su perfección. No importa lo exitoso que un hombre en este mundo sea, no existe algo así como una felicidad completa. Siempre hay algo. No existe una paz completa y total. Y esto no quiere decir que seamos pesimistas, sino porque la verdad que es una realidad. Si es que no hay una comunión con Dios. Nosotros lo vemos cada día en nuestras vidas. No importa lo bien que usted esté, no importa lo bien que usted esté planificando su día, pero como siempre hay un pero en nuestras vidas. Y ese pero es un problema que nos desvirtúa esa perfección que deseamos nosotros tener. Ay, apenas vamos por 5:2, imagínense. No hemos avanzado mucho, pero espero que el mensaje vaya llegando tal y como tiene que llegar. Y de Siria habían salido cuadrillas que habían llevado cautivas a la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. ¿Quién era esta muchacha? Hay un gran contraste entre la vida de Naamán y esta jovencita que había sido raptada, había sido secuestrada, la habían separado, perdón, de su familia. Cuando hablamos de Naamán y hablamos de la criada de la esposa, porque sabemos mucho de Naamán, pero se sabe muy poco de esta jovencita. No se sabe ni qué edad tenía, no se sabe ni siquiera su nombre y no se vuelve a mencionar en la Biblia. Es anónima, porque era una esclava y en ese tiempo los esclavos no valían nada, no importaban. Los esclavos no tienen derechos, en ese entonces los esclavos eran objetos, cosas, pero no es la historia de esta jovencita, ya que inicialmente tenía una familia y ella fue sacada de su familia. Seguramente era una muchacha hermosa, porque si no, no estaría sirviendo a la mujer de Naamán, ya que era costumbre de los imperios poderosos, cuando conquistaban alguna tierra, se llevaban cautivos a lo mejor de esa tierra, a lo mejor de la gente conquistada, a lo mejor de los pueblos conquistados. Por ejemplo, Nabucodonosor, cuando conquista Jerusalén, ordena que le lleven a los mejores hombres que Israel tenía en ese entonces. De buen parecer, tenían que ser algunos instruidos. Entonces podemos decir de que esta jovencita podría haber sido una persona dulce en su apariencia y con algo de conocimiento. Pero puede imaginarse esta persona lo único que posiblemente recuerda de su tierra, siendo una jovencita como lo era ella. Un grupo de hombres sirios, salvajes, con lanzas, con flechas, con lo que sea, que llegaron y destruyeron todo a su alrededor. Y probablemente lo último que vieron sus ojos fue a su madre, a su padre, a sus familiares, asesinados vilmente por los sirios que la estaban secuestrando. Ella fue arrojada a un caballo, a una carreta, lo que sea, a un carro, y la llevaron directamente a un destino incierto donde nunca más iba a volver a ver lo que había perdido. Todos podríamos decir que es todo lo opuesto a Naamán. Es alguien rodeada de aflicción, dolor, sufrimiento. Sin embargo, la Biblia dice que esta jovencita le dijo algo importante a su señora. Y en ese versículo le dice, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. A veces ese versículo revela algo increíble. Todas las maldiciones que esta jovencita pudo tener, y aquí les estoy pidiendo a ustedes de que se pongan a pensar si a ustedes les ha pasado que han tenido algún inconveniente con alguien y que ustedes en el fondo guardan cierto resentimiento. Veamos lo que dice acerca de esa jovencita.
todas las maldiciones que esta jovencita pudo tener, la maldición más grande era tener que servir a sus verdugos, a los que le habían causado el daño. Tener que servir a sus captores, a los que habían matado a sus padres. Pero en ella se puede interpretar de que no había ningún gramito de amargura en su corazón. Podemos preguntarnos si nosotros hubiéramos sido ella, si nos hubieran arrebatado a nuestra familia, a un hijo, a un padre, a un familiar, que nos hubieran hecho tanto daño a nosotros o a alguien de los nuestros, que nos quiten lo que más nos importa, que nos quiten nuestra libertad. Vemos que aquel responsable y todo es a la persona que ella está sirviendo. De pronto lo primero que diríamos sería, la maldición no viene sin causa alguna y se lo tiene bien merecido. Si le está pasando eso es porque se lo tiene ganado. Podríamos haber dicho, ojalá que mañana la lepra haya crecido y cuando yo le esté sirviendo el café se le caiga la nariz en la taza. O que se le empiece a caer la piel en pedacitos. Pero irónicamente, no hay un solo gramo de amargura en el corazón de esta jovencita porque ella confía en Dios de un modo impresionante. De tal modo que ella cree que el profeta puede salvar a su verdugo de la enfermedad que tiene, de la lepra. Esto es bastante grande. No nos lo podemos imaginar. Hasta ese momento, un solo caso registrado en el que no hay un solo caso en que un profeta sanara a alguien de lepra. Y aquí está esta jovencita confiada en que Dios, a través de él, tiene el control de toda la situación y que todas las cosas probablemente que le duele escuchar a la señora de Naamán cuando llora amargamente y descubre que llora por su marido que está enfermo. Tiene esa terrible enfermedad y que comienza a ver a ese hombre perverso socialmente siendo consumido por la enfermedad y esta jovencita siente compasión por él, pese a que era su verdugo. Entonces yo les pregunto acá, no hay necesidad de que respondan, solo analícenlo. Hay personas que están escuchándome el día de hoy que les han causado algún dolor injustamente y que les han arrebatado a alguien que por derecho es de ustedes y ustedes todavía en el fondo guardan algún tipo de resentimiento. Ahí lo dejo. ¡Ay Dios! Hoy Dios hace un llamado para que nos despojemos de la amargura y seguir el ejemplo de esta muchachita. Recordemos que Jesús dijo, porque si amáis solamente a los que os aman, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores aman a los que aman. Veamos todo lo que ocasionó el perdón y la fe de esta jovencita. Por cierto, antes de cambiar de diapositiva, quiero hacer referencia a que cada uno de los que estamos aquí escuchando o cualquiera puede ser un medio que Dios utilice para ministrar su palabra. En este caso, el de esta jovencita. Aquí hay algo muy interesante con lo que describe este versículo. Tanto Naamán como su esposa toman tan en serio lo que ella, o sea, la jovencita les está diciendo, que genera una reputación de credibilidad porque no ven a ella con nada de amargura. Está libre de amargura, le creen a una sirvienta lo que está diciendo. Podría pensar de que Naamán está muy desesperado y le gustaría escuchar cualquier cosa que le diga que va a ser la solución a su problema. Naamán está sumamente preocupado y fue hasta con el rey a contarle lo que la sirvienta le había dicho. Naamán en Siria ya no tenía ninguna esperanza, ninguna solución a su problema. Él pudo haber tenido ahí un estatus increíble, segundo del rey, con gran poder económico, pero sin esperanza. Porque ahí nadie lo podría limpiar de la lepra. Dese cuenta que el rey con todo su poder no podía sanarlo. Entonces buscan la solución más fácil. Que el rey decide mandarlo a Israel. Naamán tiene todo el apoyo del rey, ya que le da todo lo necesario para que vaya a Israel y lo sanen, según ellos. En este caso, en lugar de mandar a Naamán cumpliendo al pie de la letra lo que le había dicho a la jovencita con el profeta,
le dice, voy a redactar una carta y vas a ir directamente con el rey para que te sanen. O sea, estamos a nuestro nivel, como se manejan las cosas diplomáticas el día de hoy. Vas a ir con el dueño del circo, no con los payasos. Vas a que hagan lo que... Y yo voy a ponerlo por escrito. Y vas a llevar recursos para que no te puedan decir que no. Entonces, él está comprando, en teoría, según su pensamiento, la salvación o la cura para Naamán. Podemos decir de que en Siria existía todo tipo de personas como brujos, hechiceros, asesores del rey, por citar algunos ejemplos. Pero todos recibían dinero del rey. Eran pagados por el rey. O sea que podía decirse que el rey de Siria pensó lo mismo que podía suceder en Jerusalén. Entonces, por eso redacta la carta, para que le dé la orden al profeta de que sane a Naamán. Pero lo que no sabía que en Israel era el único lugar donde un profeta de Dios no trabajaba para el rey, trabajaba para Dios directamente. Y a Dios no lo podemos manejar a nuestro antojo. Que no se puede comprar y que se hagan las cosas como nosotros queremos. Decirle a Dios, quiero que lo hagas de esta forma, si es que me vas a sanar. En cantidad de dinero que llevaba Naamán puede considerarse una gran fortuna para el día de hoy, pero en realidad no importa cuantificar qué era lo que él llevaba. Pero sí que en el pensamiento de él pudiera albergar la idea de que con eso él podría cumplir su objetivo. En los tiempos de hoy se sigue trabajando de la misma forma. Pensamos que con relaciones nosotros vamos a poder solucionar. Con que yo quede bien con alguien y ese alguien le dé las instrucciones y las órdenes para que sean como yo quiero. Y es muy importante darse cuenta que no es la forma en que se pueden solucionar las cosas, en que se pueden solucionar los problemas. Pero estamos tan equivocados y a veces decimos, soy amigo del pastor, yo doy mucho dinero a la iglesia, yo tengo cuello con el de arriba. Y eso no puede solucionar nuestros problemas del pecado. Pero lamentablemente los hombres pensamos así. Es que yo doy, yo proveo, tengo amistad y las cosas se pueden hacer como yo quiero que se hagan, porque soy el que está aportando. Y esa es la forma de que actuamos cuando no hay conocimiento de que la lepra es un problema que no se puede resolver con dinero ni con influencias. Y lo mismo es con el pecado. No hay poder humano que resuelva nuestra condición. No existe absolutamente nada humano que pueda resolver nuestro problema de pecado y a veces somos como el rey de Siria, que pensamos que con el poder que tenemos se van a hacer las cosas como queremos. Entonces tomó las cartas para el rey de Israel que decía, cuando llegue a ti estas cartas, sabrás por ellas que yo te envío a mi siervo, Naamán, para que lo sanes de su lepra. Le estaba diciendo, da la orden, y el rey lo interpreta como no era. ¿Quién era Joram? Era el segundo hijo de Acab, que reinó en Samaria sobre Israel. Este sucedió en el año 18, antes de que Josafat comenzara a reinar como rey de Judá. Él se convirtió en rey y reinó durante 12 años. Pero cuando él lee esa carta, rasga sus vestiduras. Entendió, o mejor dicho, malentendió lo que el anciano rey de Siria le mandó a decir. Porque él pensó que le estaba tendiendo una trampa y al no poder darle cumplimiento a la sugerencia o al deseo del otro, le iba a declarar la guerra. Entonces viene y se rasga la ropa. Pero Eliseo, el profeta, el varón de Dios, oyó que él había rasgado sus vestidos, envió a decirle, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Quién era en realidad Eliseo? Era un connotado profeta que vivió en el año 850, 800 antes de Cristo en Israel y que sucedió a Elías, el profeta, durante el reinado de los reyes. ¿Qué significa el nombre de Eliseo? Vean ustedes en pantalla. Y podemos decir con toda esta descripción que significa Dios es mi salvación. Ese es el significado de Eliseo. Y continuando,
como era un varón de Dios, llama la atención la actitud del rey. Lleva hasta su puerta una situación imposible que se desmorona ante esta situación. Se pone nervioso, se pone eléctrico y dice, vamos a la guerra. Y lo único que logra deducir en su mente es de que el rey de Siria lo está, como diríamos nosotros coloquialmente, lo está coqueando para buscar un motivo y llevar la guerra contra él. Pero imagínese a Naamán en su carro con todo su séquito, con toda su gente, el oro que llevaba, esperando ser atendido por el rey, por el simple hecho de ser él el ministro o el comandante del ejército de Siria. Un gran personaje, esperando la respuesta de un rey. Cuando Eliseo, el profeta de Dios, oyó que el rey había rasgado los vestidos, le mandó a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí. Sabrá que hay profeta en Israel. Aquí hay un hombre que está hablando la palabra de Dios. Que venga a mí el que va a ser sanado. Entonces el rey de Israel envía a Naamán con Eliseo. Y aquí viene algo interesante, porque Naamán llega con sus caballos, con sus séquitos, y se para en la casa de Naamán. Que debe ser una impresionante por zona más grande. ¿Me siguen escuchando? Hermano Byron, ¿Me están escuchando bien? Sí, hermano Byron, ¿qué manda? ¿no le Sí, le puede escucho. subir un poquito de volumen? De veras, sí se escucha, en nuestro caso, un poco, casi no se le escucha. Voy a hacer, vamos a hacer hubo una pequeña pausa ahí. un momento que parece que se desconectó su internet, entonces se le dejó de oír. Pero también con nosotros tenía muy poco volumen, no sé si él pudiera darle un poco de volumen. Ahorita le di todo el volumen. Ok, gracias, todo el hermano. volumen y ya, vamos a ver, compartir el sonido de la computadora, está todo el volumen que se necesita. ¿Me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces yo les decía, imagínense al presidente de los Estados Unidos llegando a un lugar donde avientan a todo el mundo porque es la persona más importante que está llegando. Y Naamán, acompañado con todas las personas que llevaba, se va a parar frente a la casa de Eliseo. Acostumbrado a ser atendido como rey a donde él iba. Siempre sale una persona a brindarle los honores que merece la posición que tiene esa persona, porque para ese entonces él era muy importante. Hoy, lamentablemente, tal y como se ve en nuestros tiempos, llega una persona importante del gobierno con mucho dinero o alguien, un empresario con cantidades importantes de dinero que lo acompañan todo el tiempo. Siempre sale una persona de inmediato a atenderlo y que está mal dicho, pero a veces se pone hasta como de alfombra. Y es, y podríamos decir que dice, es un gran honor que pases por encima de mí, aunque seas un leproso. Pero en este caso, debe recordarse que aunque está leproso y está grandote como para darle un golpe a uno, no fue atendido como él creía que iba a ser atendido. Imagine ese gran desaire que recibió Naamán, porque lo que hizo Eliseo fue enviarle un mensajero a decirle por parte de Eliseo que según el concepto de Naamán, que se puede deducir esto, ¿verdad? Porque de acuerdo a lo que dice el versículo 11, Naamán se fue enojado. Naamán ya traía una agenda planificada, cómo se iban a desarrollar sus cosas de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a lo que él esperaba encontrar por la calidad de comandante del ejército de Siria. No aparecía en ese plan un momento para reconocer su condición espiritual, no era la más apropiada para acercarse a un siervo de Dios, quien intercedería en este caso por él, o sea, intercedería ante Jehová para poderlo sanar. No había en su mente la más mínima intención de humillarse ante Dios, que podía hacer lo que no habían hecho todos sus dioses en Siria. Nosotros queremos, cuando estamos pidiendo un favor,
Queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos que se hagan. Si estamos pidiendo sanidad, pedimos que se haga como nosotros creemos que se debe hacer. Como dirían en mi pueblo, limosnero y con garrote. Él mencionaba que los ríos que habían en Damasco eran mucho más limpios. Primero, el desaire que lo mandó le mandó un mensajero. Segundo, a decirle que se bañara en un río. Entonces él decía que los ríos que habían en Damasco eran mucho más limpios que los del río de Jordán. No sé si ustedes se dieron cuenta en el video, el río, que era un charco de lodo. Entonces dice, qué impresionante respuesta el profeta le está diciendo nada más, métete al río 7 veces y serás limpio. ¿De dónde viene el enojo de este hombre? ¿De dónde brota? Me imagino que él decía en su mente que esperaba otra cosa. Primero, como vuelvo a repetir, ser atendido directamente por el profeta y no por un simple mensajero. De ahí algo importante, él se pone a pensar cómo era que él creía que lo tenían que sanar. Entonces esto nos viene a decir que el leproso, que no puede hacer nada para resolver su lepra, ahora se convierte en un experto de cómo curar su propia enfermedad, su lepra. En la lógica de Naamán, en cuanto a lo que se creía digno de recibir y la comparación que hizo entre los ríos, comparado con, valga la redundancia, con el Jordán, está fuera de lugar. ¿Cómo voy a limpiar mi lepra en ese río, que es un charco de agua lodosa? Los ríos que corren por Damasco son más limpios. Entonces, ¿por qué no me voy a bañar allá? También seré limpio. Llama la atención cómo este hombre estuvo dispuesto a viajar más de 200 kilómetros, que es la distancia que separa Siria de donde él tenía que llegar en Israel. Son casi 200 kilómetros, pero no está dispuesto a aceptar algo tan sencillo. Porque imagínense, antes que no habían carreteras, que todo era caballo, lugares donde tenía que irse a pie, viajar 200 kilómetros es cosa seria. No digamos 200 kilómetros en nuestros tiempos que hay carreteras. Aquí podemos hacer una analogía porque sería súper interesante que uno pudiera escoger cómo pudiera ser salvo. Pero Dios demanda que vengamos al pie de la cruz y oigan esto, puede sonar ofensivo. Pido disculpas, pero así es. Dios demanda que vengamos al pie de la cruz donde hay tierra, polvo, sangre, vergüenza. Jesús murió en la cruz del Calvario. No solo para demostrarnos que podemos ser salvos. Aquí podríamos decir que el mensaje de salvación para algunos pudiera tornarse hasta ofensivo, porque dice cómo debe de rendirse a los pies del Señor y no como muchas personas importantes del día de hoy creen que porque todo lo tienen, piensan que por su orgullo que tienen posiblemente el mensaje no sea el más acorde a la vida que ellos llevan para buscar la salvación eterna. Queremos impresionar a Dios con lo que tenemos y no sabemos que Él nos lo da todo a nosotros. Las soluciones de nuestros problemas los esperamos de una forma agradable, que nos convenga y que nos haga siempre salir en caballo blanco, como nosotros queremos. En algunos casos, muchas veces nos ofende esto, que nos digan que somos pecadores porque no creemos que así sea. Yo no soy pecador. Uy, ¿cómo va a ser eso posible? Pero volviendo al tema, este hombre se enoja porque siente que no es la forma que él cree que debe ser sanado. Sin embargo, llegan sus criados en una forma que a mí me llama la atención porque lo llaman Padre mío. Y le dice algo muy interesante. Se dirigen a él diciéndole, Padre mío, convencidos que era sencillo lo que tenía que hacer, no era nada extraordinario. Pero que si hacemos una analogía, podemos pensar lo siguiente. Muchas veces es difícil creer la forma sencilla en que nos está diciendo que se pueden ser salvos. Creemos que es algo demasiado fácil y por eso no lo hacemos. Porque siempre pensamos que tenemos que hacer algo nosotros, que tenemos que aportar algo para contribuir a esa salvación. Pero no es así.
Solo tenemos que creer porque no existe ninguna versión, ninguna Biblia que diga que se ofrece salvación a las personas que tienen potencial o capacidades, que son campeones en algo, que todo lo pueden, que todo lo tienen, que sea exclusivo la salvación para ellos porque tienen algo que aportar, y no es así. Lo único que puede traer uno para su salvación es el pecado, su lepra. Lo único que Dios pide que uno aporte, que reconozca que es pecador. El razonamiento de los criados de Naamán se mira bien sencillo, porque le decían que si el profeta le pidiera algo difícil, como regresar de rodillas a Damasco, él lo haría. Asimismo, decirle que si se flagelaba él mismo, él lo iba a hacer, porque él estaba contribuyendo con algo. Pero le dicen que él lo que está pidiendo es bien sencillo: lavarte y serás limpio en este río lodoso, en este río, como lo quieran llamar. Solo era sumergirse 7 veces, cumplir lo que se le estaba indicando, obediencia, para poder ser salvo. Pero él no lo quería, sentía que era demasiado fácil y ofensivo. Es importante darse cuenta, como en el caso de estos criados, Dios usa a otras personas que ni siquiera lo conocen para animarlo a confiar en el Señor. Aquí es importante poner un ejemplo. Si nos ponemos en la piel de Naamán, un gran general que teme hacer el gran ridículo, y esto es importante, metiéndose en un río súper sucio que se va a mojar, se va a acabar enlodado y a lo mejor ni siquiera va a sanar, iba a resultar un poco bochornoso para él frente a sus subalternos. Posiblemente él sentía que su orgullo iba a ser destrozado. Hay un historiador que dice algo referente a Naamán. Primero tuvo que perder su temperamento. Se enojó porque el mensaje lo ofendió. Después tuvo que perder su orgullo y entonces, después de perder el orgullo, perder la lepra. Y eso es lo mismo para nosotros como pecadores. Tal vez ya se perdió su temperamento cuando le han predicado el evangelio. Ahora solo necesita perder su orgullo y venir a Jesús. El orgullo de Naamán era sometido a cada paso que él daba. Como se los dije, aceptó el consejo de una esclava extranjera. Fue malinterpretado por el rey de Israel porque pensaban que buscando pretextos para una guerra. El profeta Eliseo no lo recibió personalmente, ni realizó ningún acto mágico para curarlo, sino que simple y sencillamente le mandó un mensajero a decir qué era lo que tenía que hacer. Se le indicó que debía bañarse en un río sucio, en el río Jordán. Naamán lógicamente estalló en cólera en ese momento, pero Dios utilizó a sus criados, paganos como él, para vencer definitivamente ese orgullo. Se le indicó que se bañara. Aquí hay unas fotografías de cómo es el río Jordán. Eso lo bajé de internet. Hay lugares paradisíacos a lo largo de ese río, áreas que han preparado para hacer bautizos, pero en realidad el río es pequeño, poco caudaloso y sucio. Si ustedes pueden ver en la fotografía, la mayoría de las fotografías reflejan que el agua es verdosa y en algunos lugares lodosa. Entonces, sucedió lo que tenía que suceder. Se ve muy fácil, pero puede imaginarse, aquí me imagino a los pobres criados, diciendo, solo métete 7 veces al río. No pueden imaginarse nada más descendiendo la primera vez al río e intentando no mirar, imaginándose que cada vez que está sumergiéndose, quieren ellos ver un cambio en la piel de Naamán. Ya lleva 4, 5, 6 veces y no ha sucedido ningún cambio. Imagínense esos pobres viéndose a la cara y diciendo, miren muchachos, si esto no sucede, ¿en qué gran lío nos metimos? Porque le dijimos a nuestro jefe, haga algo que lo puso en ridículo. Entonces, nada más sigue bajando, descendiendo hasta que llega a la 7ª vez. Y cuando sale, no pudo reconocer su piel. Nunca en la historia de toda la humanidad un gran general se puso feliz por tener una piel de bebé. ¿Quién no la quisiera tener a estas alturas del partido? Una piel de bebé delicada, que ni siquiera sacarla a solear porque se nos puede quemar. Pero Dios no solo cambió físicamente a Naamán, sino que cambió
en una nueva persona. Lo que la Biblia dice de nosotros podemos recibir si venimos a Jesús. Entonces leamos lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es lo que Cristo ofrece. Él no ofrece una vida mejor, Él ofrece una vida eterna, una vida nueva. En cambio, Naamán, repito, no solo fue su cambio exterior, un cambio visible, sino cambió totalmente su vida. En lugar de regresar rápido a su tierra después de haber visto sus cambios, que por cierto, la distancia, según los historiadores, de donde estaba la casa de Eliseo hacia donde se encontraba la ribera del río Jordán, eran aproximadamente 25 kilómetros. O sea que él fue y regresó a dar las gracias. En lugar de regresar rápido a su tierra, regresó al profeta que le dijo cómo ser sanado. Y recuerda la historia de 10 leprosos en el Nuevo Testamento. Jesús les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Mientras iban en camino, fueron sanados. Se dice que eran 10, pero solo uno regresó a dar las gracias. Vemos la actitud de este hombre. No puede regresar a su tierra, no puede irse, si no da las gracias. Buscar a Dios, en este caso, a través de Naamán y dar las gracias. Y digo a través de Naamán, les voy a decir por qué, conforme vayamos avanzando. El punto medular es que en el versículo es que se da cuenta cómo obra el Espíritu Santo en una persona. Podemos asegurar que aunque la limpieza exterior fue lo primero que se vio, en Naamán indudablemente había sufrido un cambio en él. Regresó a dar las gracias. Un argumento de esta prueba son los frutos que surgieron de él como parte de una vida transformada. Manifestó su agradecimiento recorriendo, no son 25, son 35 kilómetros solo para manifestar su agradecimiento. Al volver al profeta, estaba prácticamente demostrando un cambio de actitud en él que ya se había logrado. Naamán reconoció que el milagro interno y externo de su vida había sido hecho por Jehová, Dios, a través del ministerio del profeta Eliseo. Supo darle la gloria a Dios y la honra. Y he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Que un pagano idólatra haga una declaración de esta magnitud es prueba irrefutable de que en él se han operado cambios profundos. Ya vamos a terminar. 2 minutos y terminamos. Por si me estoy pasando del tiempo, pastor. Estamos a 2 minutos. Dice, Eliseo no quería dar lugar en el corazón de Naamán para pensar que de alguna manera tuvo algo que ver con su sanidad. Dice Isaías 55:1, y lo leyeron hoy en la mañana, por cierto, a todos los sedientos, venid a las aguas, que no tienen, y los que no tienen dinero, venid a mí, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Está hablando de la gracia de Dios que nos da las cosas más necesarias sin precio alguno. La salvación no puede ser comprada con nada que el hombre pueda ofrecer. Hay que dejar de intentar ganar el favor de Dios. La Biblia dice que somos salvos. Somos sanos por la gracia por medio de la fe. O sea que no hay nada que nosotros podamos aportar para nuestra salvación. Entonces Eliseo quiere dejarle muy claro esto a Naamán, y es por gracia. Aquí, ya me había atrasado una, disculpe. Cuando dice, entonces cuando Naamán dijo, ruégote pues, no se dará a tu siervo una carga de un par de acémilas de esta tierra. Cuando decimos acémilas es la carga que puede llevar una bestia. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Este era un pensamiento muy popular en las religiones de aquel entonces, que sostenían que los dioses hacían sus milagros en la tierra que ellos tenían jurisdicción, más allá no podían. Entonces él quería llevarse la tierra porque pensaba de que Dios
iba a operar en él si él estaba en esa tierra. Dice, era una creencia que Dios tenía influencia sobre ese suelo. Entonces Naamán no ha crecido, y es evidente que no ha crecido. No ha tenido un encuentro con Dios, pero no ha crecido lo suficiente como para darse cuenta que Dios es omnipotente, Él puede estar en cualquier lugar. No ha crecido en el conocimiento de Dios, ya que todo lo que Él tiene de conocimiento es la formación de Dios, como lo dije anteriormente, que está conectado con la tierra. Su fe idólatra fue sustituida por la adoración del Dios único y verdadero, con una actitud tanto ingenua pero sencilla. O sea que él todavía creía en eso. Entonces, prácticamente él está diciendo a Eliseo, tú que estás haciendo referencia a lo que dice Segunda de Reyes 5:18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor entrare en el templo de Rimón para adorar y él se apoye sobre mi mano, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, si en el templo de Rimón me inclino, Jehová perdone a esto tu siervo. Pero él busca y da a entender una justificación. Si yo voy a entrar es porque tengo que participar en un acto protocolario y voy a acompañar al rey. Y como ya está viejito, yo lo tengo que ayudar a que él se arrodille, que a él se incline. Entonces yo lo haré, pero quiero que sepa Dios a través de tu persona que no lo estoy haciendo en adoración a estos dioses, sino que es por cumplir con mi acto protocolario. No me estoy inclinando ante un ídolo. Puede pensarse que esta es una actitud de aquellos que empiezan a andar en los caminos del Señor, haciendo cosas, disculpándose y preguntando si esto es bueno, si esto es malo. El estudio de hoy básicamente versaba en que hay gentes con diferentes estratos sociales y que no importa en el estrato que nosotros nos encontremos, nosotros no podemos con nuestra posición, con nuestros recursos, tratar de comprar la voluntad de Dios. No se puede. Y que adentro de nosotros hay un pecado que tenemos que limpiar, tenemos que desechar, tenemos que entregárselo a Dios. Entonces, prácticamente podemos darnos cuenta que una persona, cualquiera que sea, puede ser utilizada para llevar el mensaje de salvación. Y hacemos el contraste y la comparación de esas dos grandes personas que yo traté de hacer énfasis en ello, donde una persona ubicada en la cúspide de su carrera y una persona que fue, pongámosle, torturada mentalmente, si así queremos decirles, porque vio cómo mataron a sus padres, vio cómo los separaron de su tierra, y que esta persona, obligada a ir a vivir con su verdugo, mostró humildad, mostró cómo era de fuerte su comunicación y su lazo con Dios, que dejó por un lado su amargura y decidió ayudar a su verdugo. Y en el 19 prácticamente, y él le dijo, vete en paz. Partióse pues él y caminó con un espacio por espacio. En la mía ahí viene otra parte que va a ser objeto de otro estudio, pero prácticamente se puede interpretar que Eliseo le dice, has experimentado el gozo de tu salvación. Ve en paz y que Dios te bendiga. Muchas gracias por su atención la mañana de hoy. Gracias, Capi. Le agradecemos mucho ahí el haber compartido con nosotros este estudio.